Amigos nadadores, buenos días. Si fueron recientemente alumnos en un club de natación, estoy seguro que ya escucharon esto. No, weón, mira, te voy a mostrar. Mira los brazos. Así tienes que hacer con los brazos. ¿Ya? ¿Cachai? Si fueron padre de un alumno, estoy seguro que el profesor ya les contó algo así. Su hijo no aprende nada porque no escucha nada. O algo así. Lo siento, pero creo que su hijo no está hecho para natación. Si son padres jóvenes, quizás ya usaron esto para su niño. Y si usted es una persona mayor que algún día preguntó a sus abuelos cómo ellos aprendieron a nadar, estoy seguro que recordaron esto. Bueno, si sus abuelos eran franceses o alemanes, sí. Esos discursos de profesores y métodos hacen parte de la pedagogía tradicional de enseñanza de la natación. Era un joven padawan profesor cuando escuché ese término por primera vez. Y para mis profesores en ese entonces, la pedagogía tradicional era un concepto antiguo, oscuro, llena de defectos. Era... The dark side. Ya, ok. Pero, ¿qué es exactamente esta pedagogía tradicional? En primer lugar, llamamos tradicional a una forma de hacer que es antigua o familiar y muy común en un grupo de personas. Es un conjunto de métodos que todos conocen o experimentaron. La teorización del aprendizaje a través de la pedagogía tradicional surge a principios del siglo XX con las investigaciones de Pavlov, Watson o Skinner como los más conocidos. Sus características principales son el determinismo. Todas las acciones humanas son consecuencias de acciones posteriores, y el racionalismo. Los métodos de enseñanza son científicamente coherentes para tener una aplicación eficaz para todos los alumnos. El objetivo es la rentabilidad, un efecto máximo por un costo mínimo. El principio base es aprender los gestos correctos, gracias a la repetición y la corrección de los gestos defectuosos. ¿Cómo? Simplemente cortando un gesto complejo en una serie de gestos sencillos que coordinaremos más adelante. Luego se repite el mismo proceso hasta alcanzar la respuesta correcta, es decir, el gesto correcto. El uso excesivo de herramientas como flotadores, cinturones, facilita el aprendizaje. Todos pueden hacer lo mismo y al mismo tiempo. Aquí el aprendizaje es posible solo a través del prisma de la conducta del nadador, su behavior, que dará su nombre a una de las más importantes corrientes de la psicología del siglo XX y todavía muy potente en el día de hoy, el behaviorism o el conductismo en español. Hoy vamos a estudiar junto la historia y los principios fundamentales de la pedagogía tradicional y explicar sus aplicaciones prácticas. Trataremos también de explicar por qué la mayoría de los profesores en el día de hoy lo siguen usando todavía. Primero, comenzamos con la base etimológica. Pedagogía tiene dos raíces griegas, paidos, que es el niño, y gogia, que es llevar o conducir. Y es el conjunto de los conocimientos encargados de la educación y de la enseñanza. Podemos verla como una ciencia sacando sus fuentes en la psicología o la sociología, o bien como un arte, una manera de difundir el conocimiento propio a cada profesor. A finales del siglo XIX, esta doble característica, científica y artística, fue fuertemente cuestionada. Dos escuelas teóricas chocan. Los psicólogos llamados tradicionales admiten la intervención de leyes de la mente que no se pueden explicar, sobre todo con la aparición del inconsciente con Sigmund Freud y Joseph Breuer. Es una psicología introspectiva. Existe una parte de misterio en cada individuo y tantas construcciones mentales como de individuos. Hablamos de conciencia o de alma para describir las fuentes de la arquitectura mental. Al contrario, los llamados psicólogos científicos piensan que las leyes de las formaciones mentales pueden descomponerse en leyes simples y reducirlas en fórmulas más generales. La parte misteriosa desaparece y se puede usar una misma fórmula para todos los individuos.
Estos psicólogos propusieron que los fenómenos mentales complejos se forman de fenómenos más simples, regidos por las leyes de asociación de ideas. Desde entonces empieza a desarrollarse el aprendizaje asociativo, y una de las teorías más famosas y populares al inicio del siglo XX es el aprendizaje intento-error, protagonizado por el estadounidense Edward Lee Thorndike. A medida que se multiplican los intentos, las respuestas correctas aparecen más rápido para volverse automáticas. Para explicar ese fenómeno, Thorndike coloca un gato dentro de una caja cerrada con un botón que al presionar le permite abrirla. El gato intenta por todos los medios salir de la caja. Se vuelve agresivo y loco hasta el momento que presiona el botón por azar y sale de la caja. Al repetir la experiencia, el gato presiona el botón cada vez más rápido. Entiende que el estímulo de presionar botón da la respuesta abrir la caja. Esta casualidad se vuelve un reflejo. Y así nació la ley del efecto. El valor positivo de la respuesta es decisivo para automatizar una conducta. Cuanto más positivo sea el valor de la respuesta, acá el premio es salir de la caja, más fuerte será la conexión entre el estímulo y la respuesta. Al contrario, cuanto más negativo sea el valor, aquí el castigo es quedarse en la caja, más débil será la conexión y menos posibilidades de que el animal repite la misma conducta. No se trata aquí de estudiar los mecanismos de reflexión internos, introspección, sino las actitudes observables y por lo tanto medibles del individuo, sus respuestas externas. Y esas respuestas externas son sus conductas. En la última década del siglo XIX, el médico y fisiologista Ivan Petrovich Pavlov trabaja también en los lazos asociativos en los animales. Sin embargo, a la diferencia del estadounidense Thorndike, Pavlov habla más de estímulo o respuesta que de efectos reflejos y integra el estímulo neutro, una variable ambiental, para orientar la conducta. Gracias a sus experiencias con varios animales, Pavlov desarrolla el condicionamiento a través de respuestas condicionales. El condicionamiento clásico o decimos pavloviano es muy simple y se divide en 4 fundamentos. Primero, la adquisición, que se compone de 3 fases. Primera fase, un estímulo incondicional, SI, activa una respuesta incondicional, RI. Es un reflejo, el instinto. Ejemplo, para que un niño se sumerja hasta el fondo de la piscina, usted deja una argolla en el fondo de esta. El SI es la argolla y el RI es sumergirse hasta el fondo. Segunda fase, se añade un estímulo neutro, SN, al estímulo incondicional, SI, para activar la respuesta incondicional, RI. Y se repite el proceso varias veces. Retomamos nuestro ejemplo. Se aplica un estímulo neutro, un hilo, por ejemplo, a la superficie del agua justo arriba de la argolla. El niño siempre debe pasar por debajo del hilo antes de recuperar la argolla en el fondo de la piscina. En ese momento, el SN, el hilo, no tiene ninguna utilidad práctica. Esta acción se repite tantas veces como sea necesario. Tercera fase. En sí mismo, el SN no sirve de nada, pero después de muchas repeticiones, el SN se transforma en un estilo condicional, SC, que puede solo activar la respuesta condicional RC sin usar el SI. Retomamos de nuevo ese ejemplo. Ahora, después de muchas repeticiones, el niño ya no necesita de la argolla para saber que debe sumergirse hasta el fondo. El hilo se convierte en un punto de referencia que activará automáticamente una inmersión profunda. El hilo pasa de ser un estímulo neutro, SN, a un estímulo condicional, y la inmersión se convierte en una respuesta condicional dependiente del estímulo condicional. El niño automatizó su conducta para mejorar sus habilidades en natación. Segundo, la generalización. El niño reaccionará igual si cambiamos el hilo por algo similar, como una tabla o un tallarín. Tercero, la discriminación. En esta misma situación se puede cambiar la conducta del niño para que pasa al lado de un objeto flotante en vez de sumergirse. Por ejemplo, se usa una boya que el niño evita cada vez. La discriminación permite automatizar una conducta para responder a un estímulo y no responder a otro. Cuarto, la extinción.
La desaparición del SI provoca la desaparición de la RC a mediano o largo plazo. Por ejemplo, si sacamos la argolla, el SI, el niño dejará de sumergirse hasta el fondo y simplemente pasará por debajo del hilo. Aquí, a través del condicionamiento estímulo-respuesta de Pavlov, observamos un cambio automático de la conducta del niño después de varias repeticiones. El niño gana agilidad y experiencia hasta poder modificar él mismo sus automatismos para adaptarse mejor a las nuevas condiciones de su entorno. Su evolución es concreta, se puede medir, entonces se puede teóricamente reproducir de manera idéntica a todos los niños. Esto es la teoría de Pavlov. Para John Boadus Watson, el condicionamiento es el modelo explicativo de absolutamente todas las conductas humanas, pero realmente todas. Es el para entender a toda la humanidad. El modelo de Watson es determinista y absolutista. En 1913, su artículo Psychology as a Behaviorist View It estalla como una bomba en el ámbito de la psicología americana. Para Watson, el estudio de la conducta a través del condicionamiento es la única vía científica de la psicología. Su artículo inicia con una observación: el fracaso de la psicología introspectiva del siglo XIX, que él mismo califica de reliquia consagrada de especulaciones filosóficas. Esta psicología, que él llama tradicional, se basa en el estudio de la conciencia, por lo tanto, es muy difícil observar los efectos y medirlos, y no se encuentran aplicaciones en la vida cotidiana. Sobre todo, como la introspección es intrínseca a cada individuo, los resultados de una experiencia no se pueden transferir a otro individuo, no se pueden generalizar. Por ese motivo, esta psicología no tiene ningún valor a los ojos de Watson. Sin embargo, las conductas se observan y se miden fácilmente. Entonces, Watson se apoya en las investigaciones de Pavlov y Bechterev para determinar que cada conducta, el behavior, es la consecuencia de un aprendizaje estímulo-respuesta. Algunos estímulos obligan al organismo a actuar y la respuesta es predecible según los estímulos. Para probar sus teorías, Watson usa al pequeño Albert, un bebé de 11 meses a quien presenta un ratón blanco. Al inicio, Albert no reacciona. La presencia del ratón blanco parece incluso divertirlo. Entonces, mientras le muestra el ratón, Watson toca fuerte un tamborín. El ruido violento hace llorar a Albert inmediatamente. Watson repite esa operación decenas de veces hasta que el bebé desarrolla un miedo aterrador a las ratas y a los animales. El estímulo ruido violento operó una automatización de la respuesta miedo del ratón en la conducta de Albert. Todos los métodos de autorrescate se apoyan en las investigaciones de Watson y en la experiencia del pequeño Albert. Los profesores del ISR, por ejemplo, hacen repetir los mismos gestos y conductas al bebé, el estímulo, para que integre la facultad de subir a la superficie, detener su respiración o flotar, la respuesta. No importa si el bebé muere de llanto, grita, vomita, se caga, lo que siente no vale nada. Solo cuenta los resultados, obtenidos a la fuerza si es necesario. El bebé está condicionado gracias a la automatización de sus conductas con repeticiones brutas. Sin embargo, en 1979, el autor francés Perruchet destaca que la toma de conciencia entre el estímulo condicional y el estímulo incondicional es una condición necesaria para el condicionamiento. Esa idea puede explicar por qué es tan difícil condicionar a los bebés. Y si quieren más informaciones sobre ese tema, pueden ver aquí mi video sobre ese tema. En 1989, el autor Lecuyer apoya las teorías de Perruchet y destaca que el condicionamiento es solo el testigo de una capacidad a captar relaciones causales, y no la forma básica de la actividad cognitiva. Es muy simple: si el niño no entiende qué se le pide que haga o por qué se le pide que lo haga, el condicionamiento es mucho más difícil. El objetivo teórico del conductismo, según Watson, es la predicción y el control del comportamiento. El objetivo es dar resultados reproducibles. La psicología debe ser observable, comprobable y medible para ser científica. Todos somos iguales ante los mismos estímulos. Movimiento correcto, o gesto correcto o respuesta correcta,
mediante la aplicación de métodos estímulo-respuesta, es la base de la enseñanza. Watson quería obrar a la felicidad de la humanidad a través del control del individuo y tenía una fe ciega en el conductismo. El objetivo era controlar al individuo para que se comporte como lo especifica la sociedad. Un objetivo humanista, muy humanista, cuyos efectos perversos se aprecian en varias obras como el libro distópico 1984 de George Orwell, donde el partido único de Big Brother condiciona a los niños a espiar a sus padres, donde las 2 minutos de ira, tipo de histeria colectiva y cotidiana, permite al pueblo exteriorizar su ira y frustración contra un enemigo interior ficticio. O la película Equilibrium, donde el condicionamiento fue reemplazado por un sedativo ultrapotente que inhibe las emociones de los individuos y les permite automatizar toda su conducta sin cuestionarse nunca. ¡Qué maravillosa persona!